Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de ETAP con ETAP PY, la plataforma líder en simulación y análisis para sistemas eléctricos de potencia. En este video exploraremos la apasionante historia detrás de ETAP, descubriremos los parámetros esenciales para crear simulaciones precisas, analizaremos sus propiedades fundamentales y revisaremos la interfaz intuitiva que nos ofrece. Discutiremos también los requisitos necesarios del sistema para su correcta operación. A lo largo de este curso aprenderemos cómo ETAP ha evolucionado con el tiempo para convertirse en una herramienta indispensable en el sector eléctrico, capacitando a ingenieros y empresas con las herramientas necesarias para optimizar el diseño, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia a lo largo de todo el mundo. Es hora de sumergirnos en este emocionante viaje hacia el mundo de ETAP. Acompáñenme. ETAP es un software de análisis de sistemas eléctricos de potencia desarrollado por la compañía americana Operation Technology Inc. en la década de 1980. La historia de ETAP comienza cuando el Dr. Farrukh Ramatian, un ingeniero electricista de origen iraní, ve la necesidad de crear una herramienta mucho más poderosa para analizar sistemas eléctricos de potencia. Es por esto que en 1986 funda la compañía Operation Technology Inc. y lanza la primera versión de ETAP al mercado. Es por esto también que todas las simulaciones y archivos creados a través de la herramienta ETAP tienen la extensión .oti en honor a las iniciales de la compañía fundada en 1986. Inicialmente ETAP se enfocaba en el análisis de fallas y flujo de carga para sistemas eléctricos industriales de pequeña escala. Sin embargo, con el tiempo y el crecimiento acelerado del sistema eléctrico a lo largo del mundo, el software se fue expandiendo para incluir capacidades de análisis más especializadas, como análisis de armónicos, coordinación de protecciones, arranque de motores, estudios de arco eléctrico, entre otros. Gracias al boom de la última década relacionado con los lenguajes de programación de uso libre como Python, surge la necesidad de relacionar estas dos herramientas poderosas para programación al análisis de sistemas eléctricos de potencia, su monitoreo y ejecución en el software de ETAP. Es por esto que desde la versión número 20 aparece el módulo de ETAP PY que busca de manera general permitir a los usuarios que tienen conocimiento en programación en Python aplicarlo al estudio, análisis, monitoreo y supervisión de sistemas eléctricos de potencia en la herramienta. Dado que el software ETAP es un software robusto por las múltiples herramientas que ofrece al usuario, este mismo tiene unos requerimientos de sistema que no debemos ignorar para que su funcionamiento en nuestro equipo sea el de mejor desempeño. Es por esto que para la versión 22.5 que utilizamos a lo largo de este curso, la cual es una versión licenciada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, necesitamos unos requerimientos de sistema básicos que les mostraré a continuación. Para este caso en especial y para la versión 22.5, el sistema operativo mínimo que se debe tener es Windows 10 o Windows 11 Professional. La configuración del hardware debe ser mínimo en 64 bits. Debe tener conexión a Wi-Fi. Además, se recomienda el uso y espacio en un disco de estado sólido mínimo de 30 GB. Se recomienda también una resolución de pantalla mínima de 1920 x 1080 para ver correctamente todos los módulos. De manera general, en aspectos de CPU y RAM, para proyectos con buses de hasta 100 nodos se recomienda tener 8 GB de RAM, 500 buses, 8 GB de RAM, hasta 1000 buses, 16 GB de RAM y 10.000 buses o superior, 32 GB de RAM. Además, es importante tener en cuenta el software de terceros que se instala cuando se instala la versión del software. Para este caso en particular, debemos tener presente que otro software de terceros instalado para esta versión de ETAP es Python 3.8.4, herramienta que utilizaremos a lo largo del curso para la interconexión con ETAP PY. El principal objetivo de este software de simulación y modelado de redes eléctricas es la creación de un modelo digital eléctrico. Esto para analizar la dinámica del sistema de energía eléctrica y su comportamiento. Para este caso, el gemelo dilictar eléctrico consta de un modelo de red eléctrica del sistema de energía que incluye la conectividad del sistema, su topología, características de los dispositivos eléctricos que lo componen y la respuesta histórica del sistema ante diferentes eventos que pueden suceder en la red eléctrica. Además, permite la manipulación de datos y operaciones en tiempo real para tomar decisiones en línea o fuera de línea. Es por esto que este software se centra
en la técnica y el desarrollo del gemelo digital eléctrico para que ingenieros y operadores realicen los siguientes estudios. Ya para finalizar este capítulo de nuestro curso, nos adentraremos un poco más en la interfaz gráfica del software y lo que nos puede ofrecer para los estudios que necesitamos realizar. Cuando nosotros clicamos e inicializamos el software, entramos a una ventana que se llama ETAP Launchpad, que nos permite abrir proyectos, crear nuevos proyectos, visualizar la lista de proyectos recientes y abrir tutoriales y ejemplos, que esto lo haremos desde dentro de la interfaz. Para nuestro caso, crearemos un nuevo proyecto, colocaremos un nombre con el que nos sentamos cómodos, teniendo en cuenta que por defecto todos los archivos se guardan en la carpeta del disco local, a menos de que se le indique lo contrario en la pestaña buscador. Ahí podemos guardar todos los archivos relacionados con el estudio que estemos llevando a cabo. Seleccionamos la unidad de frecuencia del sistema, para nuestro caso 60 Hz, una contraseña si deseamos colocarle para que no haya ingreso a nuestro sistema y el tipo de driver que vamos a utilizar para realizar el estudio. Posterior a ello se solicita la información de usuario pertinente para cada uno de los estudios. En este caso se pide nombre de usuario, nombre completo, email y descripción. En nuestro caso será una prueba. Estos demás ítems son de manera opcional. Luego de ello entramos al Access Level, en donde podemos seleccionar qué tipo de acceso tenemos para nuestro software. Para nuestro caso principal trabajaremos el Project Master and Editor, sin olvidar que existen otros tipos de niveles como controlador y operador, que son únicamente para estas dos tareas. Es decir, desde el nivel operador y controlador no es posible realizar ediciones al software, mientras que en el Master Editor es posible. Existen también revisiones de base y librerías, muy importantes para el cargue de librerías en el software. Después de seleccionar estas opciones, esperamos unos segundos mientras que ETAP carga la database de los proyectos. En este momento se activan todas las herramientas del software que aparecían en gris y desactivadas. Ahora son disponibles para que el usuario trabaje con ellas. La primera interfaz en la que se inicializa es el modo de edición, en donde podemos empezar a hacer el estudio y el montaje de los diferentes elementos que van a componer la topología de nuestro sistema eléctrico. Ya iremos allí. De manera general, esta es la interfaz del software. Como podemos observar, en la parte superior del mismo encontramos los diferentes módulos de análisis. Para este caso podemos encontrar el análisis de flujo de carga, análisis de cortocircuito, análisis de arco eléctrico, aceleración o arranque de motores, análisis de armónicos, estabilidad transitoria, coordinación de protecciones, protección a través de zonas de impedancia, el módulo de atención en DC, diferentes módulos de balance de potencia desbalanceado, análisis en el dominio del tiempo de un flujo de carga, etc. Aquí nosotros podemos observar todos los tipos de estudios que ofrece este software y podemos activarlos y desactivarlos según sea de nuestro interés. Como podemos observar, aquí se encuentran habilitados todos los posibles módulos del software. En la parte derecha encontramos tres pestañas para la edición de los diferentes elementos que vayamos a utilizar. La primera es la edición de elementos en AC, donde podemos incluir transformadores, buses, nodos, líneas, cables, equivalentes de red, generadores eléctricos, motores, cargas dinámicas, estáticas, bancos de condensadores, switches, etc. Encontramos también la instrumentación, transformadores de corriente, transformadores de tensión, voltímetros, amperímetros, relés de protección y de medida relacionados con las tareas que necesite el estudio, y finalmente el modo de edición en DC. Este modo de edición en DC nos permite agregar los módulos que se utilizarán para hacer análisis eléctricos con corriente continua. Dando continuación, vamos a realizar el cargue de un template o de un circuito ya creado que nos ofrecen para realizar nuestros primeros pasos en el software. Clicamos en la parte superior en este icono donde obtenemos template, seleccionamos la norma por la cual
queremos realizar el cargue de la topología. En este caso, para mi gusto, escogeré ANSI. Escogeré un sistema IEEE de 14 buses. Seleccionamos el sistema, seleccionamos las propiedades y la información que queremos cargar y le damos aplicar. Esperamos unos segundos mientras el software hace el cargue del template a la herramienta de edición y seleccionamos OK. Cuando ya tenemos cargado nuestro template correctamente, podemos ver que en la interfaz principal del sistema empiezan a aparecer los elementos principales del mismo. Para este caso en particular tenemos líneas, buses, resistencias, elementos de generación, equivalentes de red, etc. Elementos que componen normalmente un sistema eléctrico o una red de análisis normal. Para terminar este caso en particular, que nos será de gran utilidad, realizaremos el pequeño corrimiento de un estudio de flujo de carga. Para ello vamos a clicar aquí en el módulo de flujo de carga y vamos a realizar aquí y pinchar en la opción correr flujo de carga. Seleccionamos el nombre, usualmente utilizamos LoadFlow y esperamos que el software realice el estudio con las iteraciones necesarias programadas, que ya les explicaré cómo corregir. Como podemos observar, los buses en análisis y en estudio acaban de arrojar el datos de información provenientes del análisis de flujo de carga. Sin embargo, es posible a través del módulo del flujo de carga seleccionar qué información queremos ver y activar las unidades para nuestro posterior entendimiento. Por lo cual, al seleccionar podemos tener potencia activa y reactiva, podemos tener potencia activa, corriente, potencia aparente y corriente, potencia activa, potencia reactiva, activa y reactiva, y vemos el porcentaje de tensión en el bus. Estos parámetros pueden ser cambiados en el visualizador o en el reporteador del sistema. Entonces cuando hacemos esto, lo que logramos es decirle al sistema qué tipos de datos queremos ver en nuestro análisis en particular. Para empezar, seleccionamos que queríamos ver, o por defecto que queríamos ver, la magnitud de la tensión línea a línea en los buses con el porcentaje. Sin embargo, también podemos seleccionar tensión en kilovoltios o tensión en voltios. Podemos también ver las unidades del sistema que queremos ver, sus múltiplos y la información adicional que queramos seleccionar. También los resultados que queremos ver en nuestro análisis de flujo, pérdidas, elementos de medición, etc. Para el caso de AC podemos seleccionar también la información que queremos que desprendan los diferentes elementos o buses. Por ejemplo, si yo quisiera ver la información de elementos como transformadores y su conexión eléctrica, selecciono la opción de Y o el tab en la posición en la que se encuentra el mismo. Sin embargo, interiorizaremos más en ello en capítulos posteriores. Para finalizar, cuando se realizan los análisis de estudio, es posible programar o configurar el número de iteraciones que se requieren para que los valores del estudio converjan correctamente. Es por esto que en la herramienta LoadFlow Study Case, por ejemplo, podemos seleccionar el método con el cual se desarrollan las iteraciones a partir de métodos numéricos para obtener los resultados en los diferentes elementos de nuestro esquema. Para este caso en particular, ETAP nos ofrece una distinta gamas y diferencias en las formas por las cuales obtenemos el resultado. Para este caso se utiliza un método numérico adaptativo Newton-Raphson con un número de iteraciones y una precisión del 0.0001. Además, es posible ubicar la información del reporte, información de las cargas, hacer ajustes adicionales a los equipos, crear alertas cuando se desbordan algunos valores o están por debajo de lo que se configura y unidades de emergencia. Como podemos ver, es un sistema bastante complejo, es un sistema que nos ofrece distintas alternativas para su análisis y nos ofrece pues una distinta gama de estudios eléctricos que son de gran utilidad
para la simulación de los mismos. Entonces, sabemos que es un módulo, es un software con mucha potencia. Estos son los primeros pasos que vamos a dar hasta el día de hoy. Para los próximos episodios vamos a entrar a ver el editor de Python directamente, que es el foco de este curso. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes y agradecemos por su tiempo. Deseándoles lo mejor y gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego.